Conferencia de Nahuel Guzmán. Bueno, pues entonces interrumpimos en lo que estemos para escuchar al guardameta de los Tigres. Bueno, el Guadalajara juega hoy en Puebla, Jorge Pietrasanta. Sí. Quiero recoger el punto de vista, la opinión de cada uno de ustedes antes de ir con Jesús Bernal. Hoy tiene que jugar con línea de 5 Ortega, tiene que darle continuidad a esa idea, Jorge, o sacrificas un central, aprovechas otro atacante. No, yo creo que a línea de 5. Okay. A línea de 5, obviamente lo del Piojo Alvarado pues va a pesar mucho, no sé si tanto en este partido, pero para el cierre sí, y va a ser crucial para saber si puede meterse a la liguilla. Lo veo complicado de manera directa, o por lo menos el play-in tenerlo en casa, ¿verdad? Pero sí se le oscurece el panorama por completo con la ausencia del Piojo Alvarado. Pero lo que primero que me preguntas, a moverle igual, como lo anterior, línea de 5. ¿Habrá posibilidad de un clásico nacional en play-in, Héctor? Sí, lejano. Si quieres, ahorita checas sí. Esos 10,000 apuntes y las matemáticas que sueles hacer y me lo cuentas a ver si existe alguna posibilidad de que haya clásico nacional en play-in. Es complicado. En play-in no creo, porque Guadalajara creo que se va a meter directo. Ah, ¿crees que se va a meter directo? De verdad, es que ahorita lo puso en duda, Pietra. Es que no, el juego es muy importante, pero el momento de Yael Padilla hay que aprovecharlo. Ese chico es un gran jugador. Hay que aprovecharlo. 2 asistencias de gol el partido pasado. 2 asistencias de gol. Y desborda por la banda con una facilidad. Y es un chico muy talentoso. Es el mejor sub-20 que tiene el país. Sí. Entonces, yo creo Pauno que lo debutó, ¿no? Junto con Fimbres, ¿no? Que son 2 talentos muy importantes. Sí, lo debutó Pauno. Pero tuvo un alza con Pauno. Luego vino una caída. Un desajuste ahí en su participación social, digamos. Okay. Un desajuste. Ahorita se estabilizó otra vez y ya es un chico que ya entendió bien algunos errores que cometió. Por esto de la fama que te llega muy rápido y todo, ahorita ya lo aterrizaron bien y me parece que tiene mucho talento y no se va a notar, yo creo que no se va a notar tanto. Y Cat Cowell ya regresó y regresó con un gol. Entonces, pero a ver, por lo que me estás diciendo, Ortega puso, cuando se lesiona a Alvarado, pone al Pocho Guzmán. Ajá. Por lo que tú me estás diciendo, tú hoy en la posición de Ortega pondrías a Padilla de arranque en lugar de Alvarado. Sí, yo creo que sí. Sí. Okay. Sí, porque si no vas a tener solamente en el ataque a Ricardo Marín. Si no pones otro delantero, vas a tener solo uno. Y con uno solo, pues poblando la mitad de campo de volantes, yo creo que te viene mejor tener para el contragolpe, porque con línea de 5 vas a tener que contragolpear. Y para contragolpear necesitas jugadores muy veloces adelante. Yo coincido en lo que dices de Yael Padilla. No sé tú, Diony King, si te quedes con Padilla de arranque, si pongas al Pocho, si hagas alguna otra modificación para ajustar con Kate Cowell desde el arranque, ¿tú qué harías? No, dice por ahí el refrán que siempre hemos establecido: equipo que gana repite, ¿no? Y van 2 veces o 2 partidos que juega ese equipo, quitando el tema de Alvarado. No, al minuto, ese es el tema. Claro, al minuto 8 mete a Guzmán, ¿no? Entonces yo pienso que va a arrancar con Guzmán. Con el Pocho. Sí, va a arrancar con el Pocho. Y es pero más allá de lo que tú creas que va a ser Ortega, eso ya nos lo va a contar Jesús. ¿Tú qué harías? Yo arranco con el Pocho. Pero además de que arranco con el Pocho, te voy a decir otra cosa. Se habla de que ya regresa Eric Gutiérrez. Yo no lo metería de arranque. Yo lo metería conforme vaya avanzando el partido. Pero de arranque no, porque sí quiero repetir alineación que me ha llevado al éxito. A ver, juegan con Gobea, El Oso y Beltrán. Esos han jugado los 2 partidos que han ganado. Gobea, que no jugaba con Gago, está jugando titular 2 partidos. Y quieres agregar al Pocho. Bueno, así lo hizo. Y adelante solo Marín. Pero es que así lo hizo. Es que así lo hizo cuando se lesiona pero te voy a al minuto 8 Alvarado. Pero de local. De local. Y es el Puebla. A mí me parece que más lógica lo de delantero. Pero si es el Puebla, sacrifica un central. Claro, no vamos con línea de 5, vamos con línea de 4. Pero tienes las llegadas. ¿Cómo juega mejor Mozo? Sí, con línea 3. Sí, también el tiloncito. Mejor. A ver, Jesús Bernal. En cuanto esté listo, me dirá el señor productor. Juan Francisco Lucio hoy se siente un poquito mal, pero está siempre al 100, a pesar de que no esté sintiéndose del todo bien. Jesús Bernal, vuelvo contigo, Jesús, para que nos vayas aclarando el panorama, si es que hay alguna idea respecto al 11. Aquí ya hablaba Héctor de que él pondría Padilla en lugar de Alvarado. Ya decía Diony King que él pondría al Pocho, y Pietra decía línea de 3. ¿Qué nos cuentas tú en el tema informativo, Jesús?
Saludos, Mau, de nueva cuenta. Buena tarde para ti, para todos en el estudio. En realidad no hubo tiempo de trabajar. Fue recuperación y viaje. Literalmente lo que tuvo Chivas. Entonces, la decisión recae en lo que el técnico decida hacer. Están las dos posibilidades que ya mencionaban. La línea de 5, que sí le ganó a Pachuca, pero ojo, con Necaxa iba perdiendo. Y hasta que modifique y sacrifique un central es cuando le da la vuelta al partido. Entonces, atendiendo a lo que mencionaban, si va con 5, es prácticamente el mismo equipo: Rangel, Mozo, Chiquete, Rey, Castillo, Chávez. Medio campo con 3 jugadores: el Oso, Gobea y el caso de Fernando Beltrán. Y en el ataque, la doble punta, que es Marín. El partido pasado fue Alvarado, pero quien lo sustituyó fue el Pocho Guzmán. El Pocho Guzmán hizo esas veces de doble punta junto con Ricardo Marín en el primer tiempo del duelo anterior. Ahora, si lo que busca el profe Ortega es jugar con 4, va a sacrificar a Rey de la defensa central, y entonces los ajustes vienen en el ataque, porque esto le va a dar la posibilidad de sacar a Gobea, poner a Guzmán en medio campo, y entonces arriba y meter a Cowell y meter a Yael Padilla para que acompañen a Ricardo Marín. Como les digo, el tiempo fue pues prácticamente no hubo tiempo, y el partido pues lo va a jugar ahora sí que con la decisión del profe Ortega de lo que vea mejor para ese compromiso. Es que ese es un argumento sólido, Pietra. El poco tiempo que ha tenido Ortega entre un partido y otro para trabajar fue recuperación y viaje. Totalmente. Ahí sí, darle continuidad a lo que te ha venido dando resultados. Sí, claro. Cuando te das cuenta que juegas en viernes y los 2 partidos anteriores te dio resultado, aunque lo que dice Jesús es cierto, ¿no? Que contra Necaxa pues tuvo que modificar ante lo que sucedió, pero yo creo que tiene que arrancar de la misma manera, y pienso que por ser de Puebla le vendría mejor ya el Padilla. Pero me gusta ese ajuste que dice Jesús. Mantienes tu línea de 3, tal y como dices, ¿no? Y así le das continuidad al esquema que vienes presentando, pero metes a Guzmán en lugar de Gobea, ahí en el medio campo, y utilizas a Padilla para acompañar a Marín. Puede ser. Yo creo que Ortega, como es un técnico que está empezando y los 2 primeros partidos le han dado resultado, la línea de 5 creo que no la va a mover. Está bien, no la muevas. Por el tiempo, sobre todo. Pero esos nombres que mueves... Y también los nombres, lo de Gabriel Rey, Luis Gabriel Rey, que se llama igual que el futbolista, este chico ya empezó el partido contra Necaxa, yo creo que lo puede repetir. Sumas minutos también de lo que necesita Chivas, y necesitan todos, de novato. Y al frente sí, la disyuntiva es nada más. Sí, yo creo que va a mantener a Gobea, a Beltrán y a Oso González. Ahora, el asunto, y sería justo además, han ganado 2 partidos, sería justo repetirlos. Y ante tu emergencia, si te resultó el Pocho Guzmán, yo creo que va a tener la tentación de poner al Pocho Guzmán. Pero me parece que para las condiciones del partido es mejor tener para contragolpear a Yael o a Cat Cowell por un extremo, y tener 2 posibilidades: atacar por las bandas con los 2 carrileros que van a ser ahora Mozo y Tiloncito, y tener en el área al Pocho si necesitas quien remate, o a Yael si necesitas quien desborde. Y con eso que mencionabas de que puede tener al Pocho y a Yael al mismo tiempo. Pero hay que sacar a un volante. Está bien, pero ¿a qué me refiero? Los 2 servicios que fueron de Yael, ¿no? Uno lo termina rematando Cowell y el otro lo termina rematando Guzmán, ¿no? Entonces... No, el de Padilla se entró para Marín, el de Taconcito. No, pero hay uno que el que bota así y que se eleva la pelota, ese no es el de Guzmán. El de Pocho. Sí, el de Pocho. Ese es el de Pocho. El de Pocho. Exacto. A lo que voy es que estábamos debatiendo hace un momento que o era Padilla o era Guzmán, pero en el segundo tiempo terminaron jugando los 2. No tiene por qué moverlo. Ahí el sacrificado pudiera ser, como dices, Gobea. Pero ya conforme avanzó el partido. Sí, Gobea. Sacó a Gobea para para que jugaran ellos 2. Sí. Jesús, lo del Piojo Alvarado, ya ayer nos adelantabas un poco el tiempo de recuperación. ¿Para liguilla le alcanzará? La intención es esa, Mau, es el pronóstico inicial, ¿no? O sea, si todo sale en tiempo y forma, el Piojo Alvarado podría regresar para la liguilla. Primero habrá que ver si a Chivas le alcanza para estar en liguilla, porque actualmente está en zona de play-in. Y segundo, que todo avance como está presupuestado. De ser así, podría regresar, evidentemente, pues sin prácticamente un mes de participación. Oye, Jesús, como estamos vetados en Chivas y no te van a dar a ti un 1-1 con ningún jugador, pues hay que ver lo que hacen en los podcasts. Ahora es donde asisten los futbolistas de Chivas, ¿no? Entonces, el que abrió el abanico y dijo toda la verdad de lo que pasó con Gago, el Nene Beltrán.
El Nene acaba de decir eso de que qué bueno que se fue, y ahora ha revelado que nunca a los jugadores les habló claro de que se iba a ir al equipo. Incluso el día que se despidió, ese día ni siquiera les dijo claramente que iba a ir a dirigir al Boca. Solamente se despidió porque ya se iba, pero que ni siquiera les dijo a dónde iba, ni a los capitanes ni al resto de los jugadores. Este tipo de cosas, ¿qué tanto afectaron al plantel? Porque alguien dijo que estaban heridos, ¿verdad? Uh-huh. A lo mejor no están tan heridos porque se ven muy bien en el campo, se ven jugando Martínez mejor, lo dijo, ¿no? Se están desquitando mejor con los rivales. Pues sí, pero están jugando mejor Carlos ahora. Martínez fue el que lo dijo. Martínez, claro. Pero ahora se ven mejor. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo está realmente el ánimo de Chivas? ¿Qué tan unida está la familia que dice Beltrán, que hoy han armado una mejor familia que nunca? ¿Tú percibes eso en el interior del Guadalajara? Saludos, Héctor, buena tarde. Sí, tal cual, esto les sirvió todavía para unirse más de lo que ya estaban. Les generó mucha frustración, mucha molestia el hecho de que Fernando Gago pues nunca fue claro con ellos. Dice, el Nene ahí lo comenta también, ¿no? O sea, desde 2 semanas antes de que se fuera ya sabíamos, o sea, ya ellos lo tenían claro lo que iba a ocurrir, y lo único que le pedían es que él también hablara con esa claridad, lo que nunca ocurrió. De hecho, por ahí comenta que se despidió mandando una foto ya que estaba en el avión, o sea, ni siquiera de frente tuvo el valor de decirles, y esto hizo que ellos cerraran filas, que se juntaran, que platicaran y que dijeron, de aquí para adelante somos nosotros, tenemos 6 finales. Y de hecho el día de ayer también, Héctor, Amaury Vergara fue a Verde Valle, ahí estuvo el dueño del equipo después de una ausencia larga, una ausencia muy larga, y fue para lo mismo, ¿no? Para decirles, vamos a darle para adelante, felicidades por estas 2 victorias y con todo por la liguilla. Oye, Amaury, ¿no deja la presidencia pronto o sí la va a dejar? No, estás malo. No, digo. Esa es la gran duda, Héctor. Ahí va el señor Alejandro Manso cada vez escalando más. Comenzó de secretario técnico, hoy está ya de jefe. Sí, está cada vez más cerca, está de jefe de la comitiva española en estos momentos, es el secretario de fútbol de la institución, entonces está un pasito nada más de la presidencia para que Amaury pueda fungir como dueño. Qué bueno que lo aclaraste, Héctor Huerta, con lo de Gago, que lo dijo el Nene Beltrán, porque fue lo mismo que vine diciendo yo desde días atrás. No les han dicho nada, la directiva tampoco sabe, no saben ni los jugadores, nadie me creyó y ahí está. Sí, pero lo dice el Nene. No digas que nadie te creyó. Bueno, tú sí. Okay. No, pero, o sea, que se iba a ir al final de cuentas, pues se fue. Sí, se fue. Cuentas, sí. Y no les dijo nada. Que nunca les dijo a los jugadores. Para mí, en el fútbol, cuando tú no le hablas de frente y eres entrenador, no le hablas de frente a ese vestidor, trasciende todos los vestidores del mundo, porque son códigos entre ellos. Sí, señor. Pero es muy grave que no hayas dicho eso. No le creíamos a Gago. El problema era Gago, no tú. Aquel mentiroso es Gago, está claro. Sí, pero me tomaron como si yo fuera el que decía las mentiras. Lo único que me dolió de todo esto de Gago es que ustedes 2 discutieron. Eso sí no me gustó. No, yo no discutí. Pietra fue el que se discutió. Pero yo entiendo que Jorge y Adal tocaron base en el interior de Chivas, y ahí había mentido también el técnico. Claro. Bueno, por eso los jugadores terminaron por decir, ¿sabes qué? Ya no queremos saber nada de Gago. El gran mentiroso fue claro que es Gago, ¿no? Es el gran mentiroso. Ahora, yo le quiero preguntar a Jesús Bernal en el tema de Eric Gutiérrez. ¿Nos pudiera sorprender que más allá de que alineación que repite gana, capaz si hoy lo considera de arranque, ¿no? el que técnico? gana, repite, ¿no? O ese más bien. Alineación que gana, repite. Alineación, exactamente. Las dislexias. Alineación que gana, repite. Que pudiera oír. El malito era el productor. Sí. Mira, no lo podría descartar, Dionisio, buena tarde, porque ya está disponible. Sin embargo, tomando la referencia de Ortega de cómo manejó, por ejemplo, el regreso de Cowell, no lo hizo titular en los primeros 2 partidos, ni contra Pachuca ni contra Necaxa, que también venía de un problema de lesión. Entonces, tomando en cuenta esa referencia, e insisto, y que no hubo tiempo de trabajar, yo creía que va a esperar turno Eric Gutiérrez en banca para ingresar en algún momento al partido. Perfecto, Jesús, ¿algo que se quede ahí, que nos quieras compartir, o eso es todo? No, es todo. Chivas se fue en charter a Puebla, de la misma manera regresarán a Guadalajara, ya tomaron esta moda de viajar porque es mucho más rápido y efectivo hacerlo así. Me decían, luego ir a Puebla, por ejemplo, eran viajes hasta de 12 horas desde que salían de Verde Valle hasta que llegaban al hotel de concentración. Entonces así lo harán, regresan a la Perla Tapatía y sábado y domingo se prevé de descanso para el equipo. Perfecto, Jesús, muchas gracias, fuerte abrazo hasta Guadalajara. Antes de ir a corte, nada más información rápida que tiene que ver con Gago, para todos los que tienen ahí algo de traumas.
Juega Boca contra Deportivo Riestra el domingo, 4 de la tarde, tiempo. Las Chivas de Guadalajara buscan asegurar su tercera victoria consecutiva en el Apertura 2024. Para lograrlo, deberán vencer al Puebla, que atraviesa un momento difícil en el campeonato. Este enfrentamiento, que promete emocionar a los fanáticos, se llevará a cabo hoy, viernes, en el Estadio Cuauhtémoc, como parte de la jornada 14. Este será el examen perfecto para el rebaño sagrado, que busca consolidar su buen momento y sumar 3 puntos más para ascender en la tabla. Mientras los aficionados mexicanos se preparan, la pregunta es, ¿el partido será gratuito? Y la respuesta es sí. En México, el juego se podrá ver en TV Azteca, por el canal 7, con transmisión gratuita. Además, estará disponible en la plataforma de streaming ViX, ofreciendo otra opción para no perderse ni un segundo de este importante partido. Y para quienes no puedan verlo, Rebaño Pasión seguirá el juego en tiempo real para mantener a los seguidores al tanto de cada jugada. El técnico interino Arturo Ortega, quien tomó el mando recientemente, ya ha dado buenos resultados con 2 victorias consecutivas, venciendo a Pachuca y Necaxa. Ortega confía en que su equipo puede lograr esta victoria a pesar de algunas bajas importantes. Las Chivas no contarán con Gilberto Sepúlveda y Roberto Alvarado en el campo, 2 jugadores clave cuya ausencia se notará, pero el equipo recibirá una buena noticia con el regreso de Eric Gutiérrez, quien vuelve de una lesión y refuerza el medio campo. Con Ortega a cargo, la esperanza de una nueva victoria ha crecido, ya que ha motivado al equipo a buscar este tercer triunfo consecutivo y ha ajustado la alineación con lo mejor que tiene para poner en el campo. El posible 11 de las Chivas incluiría a Raúl Rangel en la portería. En la defensa a Alan Mozo, José Castillo, Luis Rey, Chiquete Orozco y Mateo Chávez. En el medio campo a Fernando Beltrán, Fernando González y Omar Gobea. Y en la delantera a Víctor Guzmán y Ricardo Marín. Mientras tanto, el Puebla llega presionado, acumulando 6 derrotas consecutivas y ocupando apenas el 14º lugar en la tabla con 11 puntos. Con esta complicada situación, el Puebla tendrá que dar su máximo esfuerzo para sorprender a las Chivas, que están en la 7ª posición y buscan un lugar directo en la liguilla. Pero el rebaño sagrado también tiene historias interesantes detrás de cámaras, como la adaptación de Cade Cobel, delantero que llegó desde la liga estadounidense a principios de año y que enfrenta una barrera de idioma que podría haber dificultado su integración en el equipo. Sin hablar español, Cobel ha tenido que encontrar formas alternativas de comunicación con sus compañeros, quienes, lejos de ver esta dificultad como un obstáculo, crearon una dinámica única para que el jugador pueda integrarse. Fernando Beltrán, uno de los capitanes, reveló en el podcast *Offside Chat* que el equipo usa señales y gestos para orientar a Cobel tanto en los entrenamientos como en los partidos. A pesar de no entender todas las conversaciones, el delantero logra salir adelante y ha destacado esta temporada, anotando 4 goles, lo cual sorprendió incluso a sus compañeros de equipo. Beltrán comentó entre risas que el gringo se las ingenia y que, a pesar de la comunicación improvisada, Cobel se ha ganado su lugar y está contribuyendo directamente al equipo, especialmente tras su regreso de una lesión en el partido contra Necaxa. Sin embargo, esta integración no fue fácil al principio, ya que algunos jugadores de las Chivas, como Alan Mozo y parte del cuerpo técnico de Fernando Gago, asumieron el papel de traductores y facilitadores para ayudar a Cobel a integrarse. Con el tiempo, la comunicación ha mejorado y Cobel, apodado Vaquero, se ha adaptado cada vez mejor, manteniendo una buena relación con todos y participando en las famosas bromas mexicanas del equipo, aunque a menudo no entiende del todo el contexto. Con clases de español en curso, el Vaquero sigue esforzándose por comprender mejor la cultura mexicana e involucrarse más con sus compañeros. Esta armonía interna es clave para las Chivas, que saben que un ambiente unido y divertido puede marcar la diferencia para lograr victorias y asegurar el pase directo a la liguilla, un objetivo que todo el club ansía alcanzar. Y la presión por mantener el buen rendimiento solo aumenta. En medio de esta nueva racha de triunfos, el ídolo Ramón Ramírez dio una declaración sorprendente sobre el momento del equipo, comentando sobre la polémica salida de Fernando Gago. Ramírez, campeón con el club desde 1997 y una de las voces más respetadas del rebaño, no suele expresar su opinión públicamente, pero ahora compartió un punto de vista que muchos aficionados comparten. Según él, la salida repentina de Gago dejó una imagen negativa, especialmente por la forma en que se manejó la situación, generando dudas sobre el compromiso del técnico con la ética profesional. No obstante, Ramírez cree que el equipo está utilizando esta transición como motivación adicional para demostrar que tiene la capacidad de competir en el campeonato, jugando con una actitud más relajada y motivada bajo el mando del técnico interino, Arturo Ortega. El mensaje parece claro. Las Chivas quieren mostrar que, sin Gago, el equipo tiene la fuerza para luchar por las primeras posiciones y que el rebaño es mucho más grande que cualquier figura de liderazgo que pase por el club. Ramírez también destacó que la falta de continuidad en los proyectos ha sido un problema constante para las Chivas en los últimos años. Señaló que los nuevos proyectos de gestión y técnicos siempre llegan cargados de entusiasmo y promesas de cambio, pero terminan siendo interrumpidos después de 2 o 3 años, lo cual, según él, compromete la solidez y la ambición del equipo. Para Ramírez, esta falta de consistencia ha quitado el protagonismo que históricamente tenía el equipo, permitiendo que rivales como el América crezcan y se destaquen más. Ver al América en su mejor momento es algo que incomoda profundamente a la afición de las Chivas,
que ya no ve al equipo compitiendo seriamente por títulos. Ramírez enfatizó el deseo de los aficionados de ver a las Chivas recuperar su posición de prestigio en el fútbol mexicano, logrando campañas que realmente traigan títulos al club y aumenten el número de estrellas en la camiseta del equipo. A pesar de los desafíos, las Chivas han dado un paso importante para reconectar con su base de seguidores, y el cambio de plataforma de transmisión es una prueba de ello. El club sorprendió al migrar al streaming y dejar atrás una larga asociación con Televisa, convirtiéndose en el primer club en transmitir todos sus partidos en casa por Amazon Prime. Esta decisión histórica fue celebrada por los fanáticos, ya que muchos criticaban la dependencia de los canales de paga de Televisa, que además de requerir un sistema de televisión de cable, cobraban tarifas extras. Según muchos seguidores, esta nueva etapa en Prime representa un alivio y una modernización que acerca al club a una audiencia digital. Con este cambio, las Chivas finalmente acaban con el mito de que la salida de la TV abierta reduciría su alcance y reafirman su compromiso con los aficionados.